Hermano, escúchame bien lo que voy a decirte esta noche, porque esto no es un mensaje liviano y tampoco es una palabra para entretenerte unos minutos mientras sigues viviendo confundido espiritualmente. Hoy vengo con una carga en el espíritu. Hoy vengo sintiendo un peso santo dentro de mí porque hay algo que el Espíritu Santo quiere arrancar de la mente de mucha gente que ama a Dios, pero que lleva demasiado tiempo viviendo engañada, atormentada, confundida y espiritualmente desorientada. Y lo más peligroso no es que el enemigo te ataque. Lo más peligroso es que tú pienses que ese ataque viene de Dios. Lo más peligroso es confundir la voz del Espíritu Santo con la voz de tu miedo, de tu ansiedad, de tu carne herida o incluso con la manipulación silenciosa de Satanás, disfrazado de espiritualidad. Óyeme bien, porque hay personas que están tomando decisiones, destruyendo relaciones, alejándose de propósito, cerrando puertas, abandonando llamados, terminando matrimonios, rompiendo amistades, rechazando bendiciones, y todo porque dijeron: Dios me habló, cuando Dios nunca habló. Y yo sé que esto incomoda, pero alguien tiene que decir la verdad. Hay demasiada gente diciendo: el Espíritu Santo me dijo, cuando en realidad fue su orgullo, su emoción, su desesperación o una voz equivocada operando dentro de ellos. Yo sé dónde estás, hermano. Yo sé lo que es pasar noches preguntándole a Dios: Señor, ¿eres tú o soy yo? Yo sé lo que es sentir pensamientos tan intensos que parecen revelación. Yo he estado ahí. He sentido esa batalla interna donde una voz te empuja, te acelera, te llena de ansiedad, te atormenta, y aún así tú crees que es Dios, porque viene acompañada de emoción espiritual. Pero escúchame con atención. El Espíritu Santo no trabaja como trabaja la confusión. Dios no manipula como manipula el enemigo. Y Satanás ha perfeccionado una estrategia peligrosísima en estos tiempos. Ya no solamente tienta con pecado visible, ahora imita lenguaje espiritual, ahora usa frases religiosas, ahora se disfraza de discernimiento, ahora habla como si fuera luz. Y por eso hay creyentes confundidos creyendo que están siendo guiados por Dios, cuando en realidad están siendo arrastrados por miedo disfrazado de revelación. Mira lo que está pasando en esta generación. Hay personas obsesionadas con señales, con sueños, con emociones fuertes, con sentir algo. Gente que toma decisiones eternas basadas en un impulso momentáneo. Personas que creen que mientras más intensa es una sensación, más seguro es que viene de Dios. Y ahí es donde muchos están cayendo. Porque no todo lo intenso es santo. No todo lo espiritual viene del cielo. No todo lo que produce lágrimas viene del Espíritu Santo. Hay cargas emocionales que nacen de heridas no sanadas. Hay pensamientos repetitivos que no vienen de Dios, sino del desgaste mental. Hay voces internas que nacieron de traumas, de abandono, de culpa, y el enemigo las usa para atormentar creyentes sinceros. Y hoy el Espíritu Santo me mandó a hablarle precisamente a esa persona que está cansada mentalmente. A ti que llevas meses tratando de escuchar a Dios y terminas más confundido cada vez que oras. A ti que cada decisión te produce ansiedad. A ti que sientes miedo constante de equivocarte. A ti que has vivido bajo pensamientos obsesivos creyendo que era convicción espiritual. Escúchame bien. El Espíritu Santo no vino para destruirte emocionalmente. Él vino para guiarte a toda verdad. El problema es que hay demasiadas voces hablando dentro de ti al mismo tiempo. La voz de tus heridas, la voz de tu pasado, la voz de la condenación, la voz del rechazo, la voz de gente que te marcó, la voz del miedo. Y en medio de tanto ruido muchos ya no saben reconocer la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Que Satanás no siempre aparece con oscuridad evidente. No, hermano. Si viniera con cuernos, todos lo rechazarían. Pero la Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz. Eso significa que hay pensamientos que parecen santos, pero producen destrucción. Hay impulsos que parecen espirituales, pero terminan alejándote de la voluntad de Dios. Hay direcciones que nacen del orgullo y no de obediencia. Hay personas que llaman discernimiento a su amargura.
Hay gente que llama prudencia a su miedo. Hay quienes llaman Dios me apartó a su incapacidad de sanar relaciones. Y poco a poco el enemigo construye fortalezas mentales dentro de creyentes sinceros que aman a Dios, pero viven espiritualmente confundidos. Familia, escúchame con el corazón abierto. La guerra más peligrosa de tu vida no es financiera, no es matrimonial, no es física. La guerra más peligrosa es por la voz que gobierna tu mente, porque aquello que gobierna tus pensamientos termina gobernando tus decisiones. Y aquello que gobierna tus decisiones termina definiendo tu destino. Por eso el enemigo pelea tanto por tu mente, porque si logra confundirte espiritualmente, no necesita destruirte de golpe. Le basta con desviarte lentamente. Le basta con hacerte creer que Dios te abandonó. Le basta con llenarte de pensamientos de culpa. Le basta con convencerte de que nunca escucharás correctamente la voz de Dios. Y mientras tú vives agotado mentalmente, Él sigue trabajando silenciosamente. Pero hoy algo va a romperse aquí, porque Dios no te trajo hasta este mensaje para condenarte. Dios te trajo para despertarte, para abrirte los ojos espirituales, para enseñarte a discernir correctamente, porque hay una diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz del enemigo, aunque ambas intenten sonar espirituales. Y durante este mensaje vamos a desenmascarar señales que casi nadie enseña. Vamos a arrancarle la máscara a la confusión espiritual. Vamos a confrontar pensamientos que han estado gobernando tu vida por años. Y vamos a hacer algo que Satanás odia profundamente: aprender a distinguir la verdad de la mentira. Porque escúchame bien, hermano, una de las tragedias más grandes de la iglesia moderna no es la falta de milagros, es la falta de discernimiento. Y cuando una generación pierde discernimiento, termina llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Termina siguiendo voces equivocadas, termina viviendo guiada por emociones y no por el Espíritu Santo. Pero eso termina hoy, porque el Dios que abrió los ojos de Samuel, el Dios que desenmascaró al enemigo en el desierto, el Dios que venció toda mentira con la verdad, hoy quiere enseñarte a escuchar correctamente su voz. Familia, escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora puede romper una venda espiritual de tus ojos. Hay personas que aman a Dios sinceramente, que oran, que ayunan, que leen la Biblia, pero aún así están siendo guiadas por voces equivocadas sin darse cuenta. Y eso es más común de lo que tú imaginas, porque el problema no es solamente escuchar voces, el problema es no saber quién está hablando. Hay gente que cree que todo pensamiento fuerte viene de Dios. Hay gente que piensa que porque lloró mientras oraba, entonces automáticamente fue el Espíritu Santo. Hay personas que creen que toda sensación intensa es dirección divina. Pero déjame decirte algo con toda claridad esta noche. No todo lo que se siente espiritual viene del cielo. No toda voz que habla de Dios viene de Dios. Y no todo impulso religioso nace del Espíritu Santo. Óyeme bien. Satanás no siempre llega ofreciendo pecado visible. A veces llega ofreciendo una versión torcida de espiritualidad. Y ahí es donde muchos están cayendo. Mira lo que está pasando dentro de la iglesia. Hay personas viviendo agotadas mentalmente porque cada pensamiento creen que es una señal. Todo les da miedo, todo lo interpretan como ataque, todo lo convierten en Dios me mostró y terminan viviendo presos de ansiedad espiritual. Escúchame, el Espíritu Santo no vino para esclavizarte con miedo. Él vino para guiarte a verdad, a libertad, a vida. Pero el enemigo descubrió algo peligroso. Descubrió que si no puede sacar a algunos creyentes de la iglesia, entonces intentará confundirlos dentro de ella. Hará que llamen discernimiento a su paranoia. Hará que llamen prudencia a su temor. Hará que llamen voz de Dios a pensamientos nacidos de heridas profundas. Y mientras más confundidos estén, menos claridad tendrán para caminar en propósito. Yo sé que esto confronta, yo sé que esto sacude,
pero alguien tenía que decirlo. Hay demasiada gente destruyendo relaciones porque Dios les dijo. Hay hijos alejándose de padres porque el Espíritu Santo les mostró algo. Hay matrimonios rotos por personas que confundieron emociones heridas con dirección divina. Hay creyentes que viven cambiando de iglesia cada 6 meses porque cada vez que son confrontados dicen: Dios me sacó de ahí. Y nunca se detienen a preguntar si realmente fue Dios o si fue su orgullo herido, tratando de escapar de corrección. Escúchame bien, hermano. El Espíritu Santo corrige, sí, pero corrige para restaurar, no para destruirte emocionalmente. Satanás, en cambio, acusa, presiona, desespera, divide y confunde. Y esa diferencia tienes que aprenderla porque tu vida depende de eso. Porque déjame decirte algo fuerte esta noche. La voz que tú obedeces termina definiendo el destino que tú construyes. Si obedeces la voz del miedo, terminarás encerrado. Si obedeces la voz de la culpa, vivirás huyendo de Dios, aunque Él ya te perdonó. Si obedeces la voz del orgullo espiritual, terminarás aislado creyéndote más santo que todos. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Porque el enemigo no necesita destruirte en una noche. Le basta con confundirte lentamente. Le basta con meterte pensamientos pequeños, constantes, repetitivos. Nadie te entiende. Todos están contra ti. Dios ya no está contigo. Tú eres diferente. Tú no necesitas cobertura. Y poco a poco comienza a construir fortalezas mentales dentro de creyentes sinceros. Mira lo que pasó con Eva en el Edén. Satanás no llegó diciendo: rebélate contra Dios. No. Llegó cuestionando la voz divina, con que Dios os ha dicho. Ahí empezó todo, porque la batalla siempre comienza alrededor de la voz que gobierna tu mente. Y el enemigo sigue usando exactamente la misma estrategia hoy. Hace que dudes del carácter de Dios, hace que dudes de lo que Dios habló, hace que confundas emociones con revelación. Y cuando ya no puedes discernir claramente, empiezas a caminar guiado por impulsos y no por verdad. Óyeme bien, hay personas tomando decisiones permanentes basadas en emociones temporales y después terminan llorando las consecuencias de haber seguido una voz equivocada. Y aquí hay algo que necesito decirte con claridad. El Espíritu Santo jamás te llevará a actuar contrario a la palabra de Dios. Jamás, nunca. Escúchame, Dios no se contradice. El Espíritu Santo no dirá hoy algo diferente a lo que ya estableció en las Escrituras. Pero el enemigo sí sabe usar Biblia torcida. Satanás mismo tentó a Jesús usando Escritura. ¿Te das cuenta del peligro? El diablo puede citar versículos y aún así seguir siendo el diablo. Por eso discernimiento no es solamente escuchar palabras espirituales. Discernimiento es reconocer el espíritu detrás de la voz. Porque hay gente hablando de Dios con un corazón lleno de orgullo. Hay personas profetizando desde heridas emocionales. Hay creyentes ministrando mientras por dentro están dominados por amargura y confusión. Yo he visto personas que después de orar salen más desesperadas que antes. Y eso no viene del Espíritu Santo. Escúchame bien. Cuando Dios confronta, trae claridad aunque duela. Pero cuando el enemigo atormenta, todo se vuelve oscuro, pesado y confuso. El Espíritu Santo puede quebrantarte, sí, pero jamás te lleva a perder esperanza. Satanás, en cambio, quiere agotarte mentalmente hasta que ya no tengas fuerzas para seguir peleando. Y ahí es donde muchos están hoy, cansados, agotados, mentalmente saturados. Hay gente que ya ni sabe cuándo están pensando ellos y cuándo están siendo bombardeados espiritualmente, porque el enemigo ha convertido su mente en un campo de batalla constante. Y yo sé dónde estás porque yo también he pasado noches donde mi mente parecía una guerra. No te hablo desde teoría. Yo he estado de rodillas preguntándole a Dios: Señor, ¿eres tú o es mi miedo? Yo he sentido pensamientos tan fuertes que parecían revelación divina. He sentido cargas espirituales tan intensas que casi me convencen de tomar decisiones equivocadas. Pero hubo una madrugada donde el Espíritu Santo me confrontó y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo:
Hijo, mi voz trae dirección, no esclavitud. Y eso me rompió por dentro, porque entendí que muchas veces yo había confundido ansiedad espiritual con discernimiento. Había confundido presión mental con urgencia divina. Y desde ese día empecé a entender algo poderoso. Dios no manipula como manipula el enemigo. Escúchame bien, porque aquí está una de las señales más peligrosas que casi nadie enseña. Satanás trabaja acelerando tu alma. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser urgente, todo tiene que resolverse ahora mismo. Hay presión, hay desespero, hay ansiedad, pero el Espíritu Santo trabaja diferente. Dios puede darte dirección urgente, sí, pero aún en la urgencia trae paz interior. El enemigo, en cambio, quiere impulsividad, quiere que tomes decisiones emocionales, quiere que hables sin pensar, quiere que rompas relaciones bajo emociones intensas, porque él sabe que las decisiones tomadas desde confusión casi siempre terminan en destrucción. Familia, escúchame con atención. Una mente confundida se vuelve vulnerable espiritualmente. Por eso el enemigo pelea tanto tu pensamiento. Porque si logra controlar tu mente, puede influenciar tus decisiones. Y si influencia tus decisiones, puede alterar tu destino. Por eso hay tantos ataques mentales hoy. Pensamientos repetitivos, temores constantes, sensación de culpa permanente, acusación continua. Y muchos creyentes creen que eso es Dios tratando con ellos, cuando en realidad es condenación satánica intentando aplastar su identidad espiritual. Porque aquí hay otra diferencia poderosa que tienes que aprender. El Espíritu Santo confronta el pecado específico y luego te lleva a la gracia. Satanás, en cambio, te acusa a ti como persona completa. Dios dice: eso que hiciste está mal, levántate. El enemigo dice: tú eres un fracaso, nunca cambiarás. ¿Ves la diferencia? Uno corrige para restaurar, el otro acusa para destruir. Uno te acerca al Padre, el otro te hace esconderte como Adán entre los árboles. Y óyeme bien, porque esto va más profundo todavía. Hay personas que creen tener discernimiento espiritual, pero en realidad viven dominadas por sospecha, orgullo y paranoia. Creen que todos tienen malas intenciones. Creen que nadie está a su altura espiritual. Se aíslan, se vuelven imposibles de corregir y lentamente el enemigo los desconecta de cobertura, de comunidad y de verdad. Porque Satanás ama aislar creyentes. Un creyente aislado escucha solamente su propia voz y ahí la confusión crece más rápido. Pero algo está pasando esta noche, porque mientras escuchas esta palabra, el Espíritu Santo está trayendo luz a zonas de tu vida donde había confusión. Dios está empezando a mostrarte pensamientos que tú creías normales, pero que nunca vinieron de Él. Y durante este mensaje vamos a desenmascarar completamente esas voces. Vamos a arrancarle el disfraz espiritual a pensamientos que te han atormentado durante años. Porque Dios no quiere hijos confundidos. Dios quiere hijos guiados por el Espíritu de verdad. Escúchame bien, iglesia, porque ahora vamos a entrar en una profundidad espiritual que puede cambiar completamente la manera en que tú entiendes las batallas que has estado viviendo. Y necesito que abras no solamente tus oídos naturales, sino tus oídos espirituales. Porque hay cosas que tú llamaste prueba de Dios, que en realidad eran tormentos del enemigo. Hay pensamientos que tú creíste que eran discernimiento espiritual y terminaron alejándote de personas que Dios había puesto para bendecirte. Hay voces internas que tú abrazaste como dirección divina y lo único que hicieron fue llenarte de miedo, agotamiento y confusión. Pero hoy la luz de la palabra va a entrar en lugares donde llevabas demasiado tiempo viviendo en sombras. Mira lo que pasó desde el principio en el huerto del Edén. Satanás nunca empezó atacando el cuerpo de Eva, nunca empezó tocando su economía, nunca empezó destruyendo físicamente el jardín. No, empezó hablando, porque la primera guerra siempre es por la voz que gobierna tu mente. Con que Dios os ha dicho, mira la estrategia. El enemigo no comenzó negando completamente a Dios, empezó sembrando dudas sobre lo que Dios había dicho, y así sigue trabajando hoy.
Porque Satanás sabe algo peligrosísimo. Si logra alterar tu percepción de la voz de Dios, entonces puede alterar tu destino completo. Hay gente aquí que lleva años amando a Dios, pero viviendo confundida porque ya no sabe cuándo Dios habla y cuándo el miedo está hablando dentro de ellos. Y déjame decirte algo fuerte esta noche. No toda voz espiritual viene del Espíritu Santo. No toda emoción intensa viene del cielo. No todo pensamiento repetitivo es convicción divina. Hay personas viviendo agotadas porque creen que cada pensamiento oscuro es Dios tratando con ellos. Hay creyentes que viven bajo culpa permanente pensando que eso es humildad espiritual. Pero escúchame, el Espíritu Santo convence de pecado para acercarte a Cristo. Satanás acusa para alejarte de Él. Y esa diferencia tienes que aprenderla o terminarás viviendo esclavo de condenación creyendo que es santidad. Mira a Judas, camina conmigo un momento. Judas estuvo cerca de Jesús. Escuchó sus enseñanzas, vio milagros, compartió mesa con el Maestro, pero lentamente permitió que otra voz creciera dentro de él. Y aquí está lo peligroso. El enemigo no entró de golpe. La Biblia dice que Satanás puso en su corazón la traición. Primero fue una sugerencia, primero fue un pensamiento, primero fue algo pequeño creciendo silenciosamente. Y eso es exactamente lo que pasa hoy con muchos creyentes. El enemigo empieza sembrando pensamientos pequeños. Nadie te valora, te están usando. Dios se olvidó de ti. No necesitas autoridad espiritual, hazlo a tu manera. Y si esos pensamientos no son confrontados con verdad bíblica, poco a poco se convierten en fortalezas mentales. Óyeme bien porque esto va profundo. Satanás trabaja mucho más en pensamientos persistentes que en manifestaciones exageradas. La iglesia ha enseñado demasiado sobre demonios visibles, pero poco sobre fortalezas invisibles. Y hay personas que nunca han visto algo sobrenatural oscuro, pero llevan años siendo destruidas mentalmente por pensamientos sembrados por el enemigo. Pensamientos de culpa, pensamientos de fracaso, pensamientos de miedo, pensamientos de rechazo. Y lo más peligroso es que muchos ya creen que esa voz son ellos mismos. Ya no distinguen entre su identidad y el ataque espiritual. Mira lo que pasó con Elías después del Carmelo. Acaba de descender fuego del cielo. Acaba de derrotar profetas falsos, acaba de vivir una manifestación poderosa de Dios y de repente aparece Jezabel amenazándolo y Elías huye lleno de miedo. ¿Te das cuenta? Un hombre que acaba de ver gloria sobrenatural termina deseando morirse debajo de un árbol. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Escúchame, ahí no estaba hablando el Espíritu Santo, ahí estaba hablando agotamiento, opresión y guerra mental. Y hay gente aquí que ama a Dios genuinamente, pero lleva tanto tiempo bajo presión espiritual que ya confundió cansancio con dirección divina. Hay personas tomando decisiones importantes desde agotamiento emocional y cuando el alma está agotada, la voz del miedo suena más fuerte. Yo sé que esto toca fibras profundas porque hay creyentes que viven aterrados pensando que cualquier error hará que Dios los abandone y eso no viene del Espíritu Santo. Escúchame bien, el Espíritu Santo corrige con verdad, pero también con amor. Satanás, en cambio, te lleva a desesperación. Mira a Pedro después de negar a Jesús. Cayó, sí. Lloró amargamente, sí. Pero la voz de Dios todavía lo estaba llamando de regreso. Ahora mira a Judas. La culpa lo destruyó completamente porque el enemigo lo llevó a condenación sin esperanza. ¿Ves la diferencia? Uno cayó y volvió a Cristo. El otro cayó y terminó destruido por la acusación. Porque el Espíritu Santo confronta para restaurar. Satanás acusa para aplastar. Y aquí es donde muchos necesitan despertar. Hay voces que producen miedo constante y tú sigues llamándolas discernimiento. Hay pensamientos que te llenan de ansiedad y tú dices, es que Dios me está mostrando algo. No, hermano, escúchame. El Espíritu Santo puede advertirte, sí. Puede alertarte, sí. Pero aun cuando Dios advierte, hay paz espiritual, hay claridad, hay dirección. Satanás, en cambio, trae desesperación, confusión, paranoia y presión constante. Todo se siente urgente,
todo se siente oscuro, todo se siente pesado, porque el enemigo quiere acelerarte para que tomes decisiones desde el miedo y no desde fe. Mira a Jesús en el desierto, porque aquí hay revelación profunda. Satanás mismo le habló usando escritura bíblica. Esto es serio, iglesia. El diablo citó palabra de Dios. ¿Entiendes el peligro? Por eso discernimiento no es solamente escuchar versículos. Discernimiento es reconocer el espíritu detrás de la voz. Porque hay gente usando Biblia para manipular. Hay personas usando versículos para controlar. Hay voces religiosas llenas de orgullo, llenas de condenación, llenas de dureza. Y muchos creyentes ingenuos creen que porque alguien habla espiritual, automáticamente viene de Dios. Escúchame bien. Una de las señales más peligrosas del enemigo es cuando te llena de orgullo espiritual disfrazado de discernimiento. Empiezas a creer que tú eres el único que escucha correctamente a Dios. Empiezas a desconfiar de todos. Nadie te corrige. Nadie puede hablarte, nadie está a tu nivel espiritual y lentamente el enemigo te aísla. Porque Satanás ama aislar creyentes. Un creyente aislado se vuelve vulnerable a su propia mente. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios no diseñó hijos para caminar solos y encerrados en su propia cabeza. Y déjame decirte algo que la iglesia casi no enseña. El Espíritu Santo jamás alimentará tu carne mientras aparenta alimentar tu espíritu. Nunca. Dios no alimenta orgullo. Dios no alimenta resentimiento. Dios no alimenta amargura escondida. Pero Satanás sí puede usar lenguaje espiritual para inflar tu ego. Ellos no te entienden porque eres muy espiritual. Tú eres diferente. Nadie está a tu altura. Y mientras escuchas esas mentiras disfrazadas de revelación, el enemigo lentamente destruye tu capacidad de recibir corrección. Mira a Samuel cuando era niño. Escuchó una voz y pensó que era Elí. 3 veces ocurrió eso. ¿Qué te enseña eso? Que incluso personas escogidas por Dios necesitan aprender discernimiento. Samuel no nació distinguiendo perfectamente la voz divina. Tuvo que aprenderla. Y muchos creyentes se frustran porque piensan que jamás deben confundirse. Pero discernimiento espiritual se desarrolla en intimidad, en palabra, en comunión y en madurez. El problema es que esta generación quiere revelación sin proceso, quiere escuchar voces espirituales sin conocer profundamente las Escrituras. Y ahí es donde muchos terminan engañados. Porque óyeme bien, la voz del Espíritu Santo siempre te alineará con la naturaleza de Cristo, siempre producirá fruto santo. Tal vez confronte tu pecado, sí, tal vez te incomode, sí. Tal vez rompa áreas de orgullo dentro de ti, pero jamás destruirá tu identidad como hijo. Satanás, en cambio, quiere hacerte sentir rechazado constantemente. Quiere que vivas sintiéndote indigno de acercarte a Dios. Quiere agotarte mentalmente hasta que ya no ores, ya no adores, ya no tengas fuerzas espirituales. Y aquí hay algo que el Espíritu Santo me mostró mientras oraba por este mensaje. Hay personas escuchándome que han vivido tantos años bajo pensamientos de condenación que ya creen que esa es la voz normal de Dios. Ya no saben cómo se siente la paz espiritual. Se acostumbraron a vivir tensos. Se acostumbraron a vivir analizando cada pensamiento. Se acostumbraron a vivir con miedo de equivocarse. Pero hoy Dios está rompiendo cadenas mentales. Porque el Espíritu Santo no vino para convertir tu mente en una prisión. Él vino para darte vida y verdad. Mira a Adán después de pecar. ¿Qué hizo? Se escondió. Porque esa es una de las primeras consecuencias de escuchar la voz equivocada. Empiezas a esconderte. Te escondes emocionalmente, te escondes espiritualmente, te escondes de la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Pero mira la respuesta del Padre. ¿Dónde estás? Dios no preguntó porque no supiera dónde estaba Adán. Preguntó porque quería confrontar el estado espiritual de su corazón. Y hoy Dios sigue preguntando eso a muchos creyentes confundidos. ¿Dónde estás realmente? Porque físicamente estás en la iglesia, pero mentalmente estás agotado, emocionalmente estás roto, espiritualmente estás confundido. Y sin embargo, escúchame bien, familia. Dios no te trajo aquí para destruirte, te trajo para despertarte. Porque viene una generación que va a aprender a discernir correctamente.
Una generación que no será manipulada por emociones descontroladas ni por voces religiosas falsas. Una generación que conocerá tan profundamente la voz del pastor que inmediatamente reconocerá la voz del extraño. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. ¿Sabes qué significa eso? Que discernimiento no es paranoia. Discernimiento es intimidad. Mientras más conoces verdaderamente a Dios, más fácil reconoces lo que no viene de Él. Y hoy el Espíritu Santo está comenzando a desenmascarar voces equivocadas dentro de tu vida. Está trayendo luz a pensamientos que llevaban años escondidos. Está rompiendo confusión espiritual, porque lo que viene ahora es más profundo todavía. Ahora vamos a entrar en señales específicas que casi nadie enseña. Señales que pueden revelar si realmente es el Espíritu Santo guiándote o si has estado escuchando otra voz disfrazada de luz. Escúchame bien, familia, porque ahora vamos a entrar en una zona delicada del mundo espiritual y necesito que escuches esto con humildad, con el corazón abierto y con discernimiento, porque hay personas que aman a Dios, pero han vivido tantos años confundidas espiritualmente que ya no saben distinguir cuando el Espíritu Santo está hablando y cuando el enemigo está usando emociones, pensamientos y heridas para manipularlos. Y hoy el Espíritu Santo va a arrancarle la máscara a muchas voces que han estado operando silenciosamente dentro de tu mente. Porque el problema no es solamente escuchar algo espiritual. El problema es obedecerlo sin discernir de dónde viene. Óyeme bien, la primera señal de que algo no viene del Espíritu Santo es cuando te llena de desesperación inmediata. Escúchame, el enemigo siempre quiere acelerarte. Todo tiene que ser ahora. Todo tiene que resolverse ya. Hay presión, hay ansiedad, hay urgencia carnal. Sientes que si no haces algo inmediatamente, todo se va a destruir. Pero el Espíritu Santo, aun cuando te llama a actuar rápido, nunca te roba la paz interior. Nunca te lleva a actuar desde pánico. Mira a Abraham. Dios le habló y él obedeció, sí, pero no desde caos mental. Mira a Jesús antes de la cruz. Había dolor, había peso, había lágrimas, pero había claridad. Satanás, en cambio, trabaja confundiendo emociones para empujarte a decisiones impulsivas. Hay personas que terminaron matrimonios, dejaron ministerios, abandonaron trabajos y destruyeron relaciones porque confundieron ansiedad espiritual con dirección divina. La segunda señal es esta: cuando una voz alimenta tu orgullo espiritual mientras aparenta hacerte sentir especial. Escúchame bien, porque esto es peligrosísimo. El enemigo ama hacer sentir a la gente más espiritual que los demás. Te hace creer que nadie te entiende porque tú ves demasiado. Empiezas a desconfiar de todos. Nadie puede corregirte, nadie puede hablarte y poco a poco te aíslas. Pero el Espíritu Santo produce humildad, produce mansedumbre, produce corazón enseñable. Satanás, en cambio, quiere inflarte espiritualmente hasta desconectarte de cobertura y corrección. Mira lo que pasó con Lucifer. Su caída empezó cuando dejó de mirar a Dios y empezó a contemplarse a sí mismo. Y hay creyentes que comenzaron bien, pero terminaron atrapados en orgullo, disfrazado de discernimiento espiritual. La tercera señal es cuando una voz te llena de condenación constante y te aleja de la presencia de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo confronta pecado específico. Él señala lo que necesita cambiar, sí, pero siempre deja una puerta abierta para restauración. Satanás, en cambio, te acusa como persona completa. No te dice solamente fallaste, te dice eres un fracaso, nunca vas a cambiar, Dios ya se cansó de ti. Mira cuántas veces caíste y lentamente empiezas a esconderte de Dios. Dejas de orar, dejas de buscar presencia, porque la condenación satánica siempre produce distancia del Padre, pero la convicción del Espíritu Santo te lleva de regreso a los brazos de Cristo. La cuarta señal es cuando lo que escuchas contradice claramente la palabra de Dios, aunque suene espiritual. Y esto pasa más de lo que imaginas. Hay personas diciendo, Dios me dijo,
mientras viven en rebeldía abierta a la Escritura. Pero escúchame bien, Dios jamás contradice lo que ya estableció en su palabra, nunca. El Espíritu Santo no cambia de opinión dependiendo de emociones humanas. Satanás sí usa Biblia torcida, lo hizo con Jesús en el desierto, citó Escritura fuera de contexto para manipular y sigue haciéndolo hoy. Hay gente justificando orgullo, inmoralidad, división y rebelión usando lenguaje espiritual, pero el fruto revela el origen de la voz. La quinta señal es cuando una voz produce aislamiento progresivo. Escúchame bien porque aquí muchos están cayendo. El enemigo quiere separarte lentamente de personas sanas. Primero te hace sospechar de todos, después te hace sentir incomprendido, luego te convence de que nadie puede ayudarte espiritualmente y finalmente terminas solo con tu mente y ahí la confusión crece más rápido. Pero el Espíritu Santo produce comunión sana. Sí, habrá temporadas de desierto, sí, pero Dios nunca diseña aislamiento orgulloso. Satanás ama creyentes desconectados porque sabe que una mente aislada escucha solamente su propia voz. La sexta señal es esta: cuando algo produce obsesión mental continua. Óyeme bien, hay pensamientos que vuelven una y otra vez como tormenta. No puedes descansar, no puedes tener paz. Todo el día estás analizando lo mismo, revisando lo mismo, temiendo lo mismo y tú dices, es discernimiento. No, hermano, escúchame. El Espíritu Santo trae claridad, el enemigo trae obsesión. Porque Satanás quiere agotar tu mente hasta robarte fuerzas espirituales. Hay personas tan agotadas mentalmente que ya ni pueden disfrutar la presencia de Dios. Todo se volvió lucha interior. Todo se volvió ansiedad espiritual. La séptima señal es cuando una voz alimenta resentimiento mientras aparenta defenderte. Esto es serio. El enemigo sabe disfrazar amargura de justicia espiritual. Empiezas recordando heridas una y otra vez. Sientes que debes alejarte de todos los que te fallaron. Te llenas de dureza emocional. Pero el Espíritu Santo confronta heridas para sanarlas, no para convertirlas en fortalezas de amargura. Satanás quiere que vivas herido permanentemente porque una persona herida discernirá desde dolor y no desde verdad. La octava señal es cuando una dirección espiritual produce caos constante y confusión permanente. Escúchame, Dios no es autor de confusión. Sí, habrá momentos donde no entiendas todo, sí, pero la naturaleza del Espíritu Santo es orden. Satanás, en cambio, disfruta el caos mental. Todo se vuelve inestable. Un día piensas una cosa y al otro día otra completamente distinta. Cambias decisiones constantemente, nunca tienes paz y terminas viviendo emocionalmente destruido. Hay personas que llevan años así y ni siquiera se dieron cuenta de que están siendo manipuladas espiritualmente. La novena señal es cuando una voz te impulsa por actuar sin sabiduría ni consejo. Escúchame bien. El orgullo espiritual odia consejo porque quiere sentirse autosuficiente. Pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. El Espíritu Santo puede hablarte directamente, sí, pero jamás te volverá arrogante o incapaz de escuchar corrección. Satanás, en cambio, quiere hacerte creer que tú no necesitas a nadie. Y ahí empiezan las caídas más peligrosas. La décima señal es cuando algo te roba completamente el gozo y la esperanza. Escúchame con atención. El Espíritu Santo puede llevarte por procesos duros, sí. Puede confrontarte profundamente, sí. Pero aún en medio del quebranto existe una esperanza viva. Existe luz espiritual. Satanás, en cambio, quiere llevarte a desesperación absoluta. Todo parece oscuro, todo parece perdido. Ya no hay expectativa de restauración. Y eso no viene de Dios, porque aún en disciplina el Padre sigue siendo Padre. La 11ª señal es cuando una voz alimenta más tu emoción que tu obediencia. Esto es fuerte. Hay personas adictas a experiencias emocionales intensas, pero sin transformación real. Todo lo basan en sentí, percibí, me estremecí. Pero el Espíritu Santo produce obediencia práctica, produce fruto, produce carácter transformado. Satanás, en cambio, puede usar emociones espirituales vacías para mantenerte entretenido sin crecimiento verdadero. Y la iglesia moderna
ha confundido muchas veces emoción con presencia de Dios. Y aquí viene una de las señales más profundas de todas. La número 12. Escúchame bien. Cuando una voz constantemente te aleja de la identidad de hijo y te hace sentir huérfano espiritualmente, esa voz no viene del Padre, porque el Espíritu Santo testifica a tu espíritu que eres hijo de Dios, aun cuando corrige, aun cuando confronta, aun cuando disciplina. Satanás, en cambio, quiere hacerte sentir rechazado, abandonado, indigno y solo. Quiere romper tu confianza delante de Dios, porque sabe que un hijo que ya no se siente hijo pierde autoridad espiritual. Y mientras hablo esto, siento en mi espíritu que hay personas siendo confrontadas profundamente, porque acabas de darte cuenta de que llevabas años llamando discernimiento a tu miedo. Acabas de descubrir que muchas decisiones nacieron desde heridas y no desde dirección divina. Y escúchame bien, Dios no te está mostrando esto para humillarte, te lo está mostrando para liberarte, porque la verdad no vino para destruirte, la verdad vino para romper cadenas. Familia, el Espíritu Santo no manipula, no controla como controla el enemigo. Dios no necesita destruir tu mente para dirigir tu vida. Y hoy el cielo está arrancando máscaras espirituales, está trayendo claridad a zonas donde había confusión. Porque viene una generación que aprenderá a distinguir correctamente la voz de Dios. Una generación que no será movida solamente por emociones fuertes, ni por sueños extraños, ni por pensamientos repetitivos. Una generación que conocerá tan profundamente al pastor que inmediatamente reconocerá cuando una voz extraña intenta infiltrarse. Porque escúchame bien, hermano, Satanás puede imitar muchas cosas. Puede imitar espiritualidad, puede imitar religiosidad, puede imitar emociones intensas, pero jamás podrá producir el fruto santo del Espíritu Santo. Jamás podrá producir verdadera paz, jamás podrá producir humildad genuina, jamás podrá producir libertad real. Y ahí es donde el discernimiento comienza a abrir tus ojos espirituales. Y hoy Dios está despertando ese discernimiento dentro de ti, porque ya no seguirás viviendo esclavo de voces equivocadas. Ya no seguirás interpretando todo desde miedo. Ya no seguirás confundiendo tormento con dirección divina, porque el Espíritu de verdad está entrando en tu mente. Y cuando la verdad entra, toda mentira empieza a perder poder. Escúchame bien, hermano, porque ahora no vamos solamente a hablar de cómo identificar la voz equivocada. Ahora vamos a hablar de cómo aprender a discernir correctamente la voz de Dios en medio del ruido, del miedo, de las emociones y de las batallas mentales. Porque hay algo que el Espíritu Santo me mostró mientras oraba por este mensaje, y fue esto. Hay personas sinceras que aman a Dios, pero están agotadas porque viven tratando de descifrar cada pensamiento que pasa por su mente. Todo lo analizan, todo les produce temor, todo parece una señal, y poco a poco han perdido la paz espiritual. Pero escúchame bien, Dios no diseñó la vida cristiana para convertirse en una cárcel mental. Él no te llamó a vivir atormentado tratando de sobrevivir espiritualmente. Él te llamó a caminar guiado por el Espíritu de verdad. Y aquí es donde muchos necesitan ser sanados, porque hay gente que ya no sabe descansar espiritualmente. Todo les da miedo. ¿Y si esto no viene de Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy siendo engañado? Y viven bajo presión constante. Pero escucha esto con atención. El discernimiento verdadero no nace del miedo, nace de intimidad con Dios. Mientras más conoces al Espíritu Santo, más fácilmente reconoces lo que no viene de Él. Mira lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Él no dijo, mis ovejas viven aterradas tratando de adivinar mi voz. No, dijo que la conocen. Hay familiaridad, hay relación, hay intimidad espiritual. Porque el problema de esta generación es que muchos quieren discernimiento sin comunión. Quieren escuchar claramente a Dios mientras pasan todo el día llenándose de ruido. Escúchame bien, hay personas que despiertan viendo redes sociales, pasan el día consumiendo ansiedad, comparación,
discusiones, videos vacíos, contenido contaminado, y luego quieren escuchar claramente al Espíritu Santo 5 minutos antes de dormir. Y así no funciona. Una mente saturada de ruido tendrá dificultad para reconocer la voz suave del Espíritu de Dios, porque Dios muchas veces no grita, Dios susurra, y si tu interior está lleno de ruido constante, no vas a distinguir fácilmente cuando Él está hablando. Mira a Elías en la cueva. Hubo viento fuerte, hubo terremoto, hubo fuego, pero Dios no estaba ahí. Luego vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba la voz de Dios. Y hay creyentes esperando que Dios siempre hable a través de explosiones emocionales, pero muchas veces el Espíritu Santo habla en quietud, habla en paz, habla en silencio interior. Pero para discernir eso necesitas aprender a apagar voces innecesarias. Óyeme bien, porque esto es práctico y espiritual al mismo tiempo. Si tú quieres aprender a discernir correctamente, necesitas volver a la palabra de Dios. No hay discernimiento verdadero sin Escritura. No existe. Hay demasiada gente guiándose solamente por emociones. Siento paz, siento fuego, siento algo raro. Pero escúchame, las emociones cambian, la palabra permanece. El enemigo puede manipular emociones, pero jamás podrá cambiar la verdad eterna de Dios. Por eso una persona que no conoce profundamente la Biblia será más vulnerable a voces falsas, porque Satanás sabe disfrazarse de espiritualidad. Y si tú no conoces la naturaleza de Dios revelada en la palabra, terminarás creyendo cualquier voz intensa. Y aquí hay algo que tienes que aprender urgentemente. No tomes decisiones importantes cuando estás emocionalmente agotado. Escúchame bien. Hay personas intentando discernir dirección divina mientras están llenas de cansancio, ansiedad, heridas recientes y presión mental. Y una mente agotada escucha distorsionado. Mira a Elías queriendo morirse debajo del árbol. El hombre estaba tan agotado que ya no veía con claridad. ¿Y sabes qué hizo Dios primero? No le dio una conferencia profética, le dio descanso, comida y reposo, porque hay batallas espirituales que se intensifican cuando el alma está cansada. Hermano y hermana, aprende esto. No todo pensamiento merece tu atención, y aquí muchos están fallando. El enemigo lanza pensamientos y tú inmediatamente empiezas a analizarlos, perseguirlos y alimentarlos. Pero la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que no todo lo que entra en tu mente merece quedarse ahí. Hay pensamientos que no se negocian, se rechazan. Hay voces que no se analizan, se confrontan con verdad. Porque mientras más alimentas un pensamiento incorrecto, más fuerte se vuelve dentro de ti. Y escucha esto porque puede liberarte profundamente. El Espíritu Santo no tiene problema con confirmarte las cosas en paz. Satanás, en cambio, quiere desesperarte para que actúes sin claridad. Por eso hay decisiones que necesitan tiempo, oración y quietud. Hay gente tomando decisiones definitivas después de una sola emoción intensa. Y eso es peligroso. Mira cuántos en la Biblia esperaron dirección de Dios en oración constante. Jesús mismo oraba antes de escoger discípulos, antes de grandes movimientos, antes de enfrentar momentos decisivos. ¿Y quién eres tú para pensar que puedes discernir correctamente viviendo desconectado de oración? Pero déjame decirte algo importante. Orar no es solamente hablar. Mucha gente nunca aprende a discernir porque solo saben hablarle a Dios, pero nunca aprendieron a quedarse quietos delante de Él. El discernimiento crece en presencia, crece en silencio santo. Crece cuando aprendes a detenerte y permitir que Dios ordene tus emociones. Porque hay veces donde no necesitas otra predicación. Necesitas sentarte delante de Dios hasta que el ruido interior se calme. Y escúchame bien porque esto es clave. El Espíritu Santo siempre producirá fruto correcto. Siempre. Tal vez no entiendas todo inmediatamente, sí. Tal vez el proceso sea difícil, sí. Pero el fruto será santo. Habrá crecimiento, habrá humildad, habrá obediencia, habrá transformación. Satanás, en cambio, puede producir emoción rápida, pero no fruto duradero. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus emociones.
No dijo por sus palabras intensas, dijo por sus frutos. Hay personas que dicen tener mucho discernimiento espiritual, pero viven llenas de orgullo, división, amargura y sospecha constante. Eso no viene del Espíritu Santo, porque mientras más cerca estás verdaderamente de Dios, más humilde te vuelves, más dependiente te vuelves, más amor produces. El verdadero discernimiento no te convierte en una persona arrogante, te convierte en alguien sensible, sabio y humilde. Y aquí hay algo que muchos necesitan escuchar. Aprende a distinguir entre convicción y obsesión. El Espíritu Santo puede traer convicción profunda sobre algo, sí, pero no convierte tu mente en un tormento interminable. Satanás, en cambio, quiere obsesionarte. Quiere repetir pensamientos una y otra vez hasta agotarte. Porque mientras más agotado estés mentalmente, menos claridad tendrás espiritualmente. Yo sé que hay personas escuchándome que llevan años viviendo así. Tu mente nunca descansa, siempre estás pensando, siempre revisando, siempre dudando, siempre analizando. Y el enemigo te convenció de que eso es discernimiento espiritual. Pero no, hermano, muchas veces eso es ansiedad espiritual no sanada. Y Dios quiere liberarte de eso esta noche, porque escucha esto con atención. Tú no fuiste llamado a vivir esclavo de pensamientos oscuros. Tú no fuiste llamado a vivir bajo condenación permanente. Tú no fuiste llamado a vivir aterrorizado de equivocarte todo el tiempo. El Espíritu Santo es guía, no verdugo. Él corrige, sí. Él confronta, sí. Pero también da paz. También trae claridad. También trae descanso al alma. Y aquí hay una herramienta poderosa que la iglesia ha olvidado: probar los espíritus. La Biblia lo dice claramente: no creáis a todo espíritu. Escúchame bien, no todo pensamiento espiritual viene de Dios. No toda impresión viene del cielo. No todo sueño es profético. No toda emoción intensa es dirección divina. Y por eso necesitas aprender a probar todo con 3 cosas: palabra, fruto y paz espiritual. Primero, palabra. Esto contradice claramente las Escrituras. Si contradice la palabra, ya sabes que no viene de Dios. Segundo, fruto. ¿Qué está produciendo esto dentro de ti? Humildad, paz, obediencia. ¿O está produciendo miedo, orgullo, división y agotamiento? Tercero, paz espiritual. Y escucha bien esto, porque muchos confunden paz con comodidad. No es lo mismo. A veces Dios te llevará por caminos incómodos, sí, pero aún en medio de incomodidad habrá una paz profunda dentro de tu espíritu. Y déjame hablarte de algo que el enemigo usa muchísimo hoy: el aislamiento emocional. Hay personas que cuando empiezan a confundirse espiritualmente se alejan de todos. Ya no quieren hablar, ya no quieren recibir consejo. Se encierran en su cabeza y ahí el enemigo hace fiesta, porque Satanás ama mentes aisladas, ama creyentes desconectados de comunidad sana. Pero Dios no te diseñó para pelear solo. Hay sabiduría en la comunidad correcta. Hay protección en la cobertura sana. Hay claridad cuando personas maduras espiritualmente pueden ayudarte a discernir. Y escucha esto, porque siento decirlo fuerte en mi espíritu. Hay personas que han estado buscando respuestas desesperadamente cuando lo primero que Dios quiere hacer es sanar tu interior. Porque una persona herida puede interpretar mal incluso una palabra verdadera. Una persona llena de rechazo verá rechazo donde no existe. Una persona dominada por miedo escuchará amenaza en todas partes. Por eso Dios no solamente quiere darte discernimiento, quiere sanar las heridas que distorsionan tu manera de escuchar. Porque al final, discernir correctamente no se trata solamente de detectar demonios o identificar ataques. Discernir correctamente es aprender a conocer tan profundamente el corazón de Dios, que inmediatamente reconoces cuando algo no suena como Él. Y mientras escuchas esto, siento en mi espíritu que el cielo está trayendo descanso a muchas mentes agotadas, porque Dios no quiere hijos confundidos. Dios quiere hijos guiados, hijos que conozcan su voz, hijos que caminen en claridad espiritual, hijos que ya no vivan dominados por miedo ni por pensamientos obsesivos. Y escúchame bien, hermano. Mientras más cerca estés realmente de Dios, menos necesidad tendrás de vivir aterrorizado tratando de descifrar cada cosa.
Porque cuando conoces verdaderamente la voz del Padre, el extraño empieza a perder poder sobre tu mente. Familia. Escúchame bien porque llegamos a una parte que no es solamente información espiritual. Esto es un llamado del cielo para recuperar tu mente, tu paz y tu discernimiento. Porque hay gente que lleva tantos años escuchando voces equivocadas que ya olvidó cómo se siente la libertad verdadera. Hay personas que viven tensas espiritualmente desde que abren los ojos hasta que se acuestan. Todo es lucha mental, todo es sospecha, todo es miedo, todo es análisis. Y el enemigo los agotó tanto que ya ni siquiera disfrutan la presencia de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo vino a romper cadenas invisibles. Hoy Dios vino a devolverle claridad a hijos que llevan demasiado tiempo viviendo bajo confusión espiritual. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No fue accidente, no fue coincidencia. Dios sabía exactamente en qué estado estaba tu mente cuando comenzaste a escuchar este mensaje. Él vio esas noches donde lloraste en silencio. Él vio esas madrugadas donde no sabías si estabas escuchando a Dios o perdiendo la paz mental. Él vio el cansancio de vivir tratando de discernir cada pensamiento. Él vio el agotamiento de pelear guerras invisibles dentro de tu cabeza. Y hoy te dice algo claro: hijo, hija, yo no te llamé para vivir esclavo de confusión. Escúchame bien, el Espíritu Santo no vino para destruir tu estabilidad mental. Él vino para guiarte a toda verdad. Y siento esto tan fuerte dentro de mí. Hay personas aquí que por años confundieron tormento con espiritualidad. Creyeron que vivir en ansiedad constante era sensibilidad espiritual. Pensaron que estar siempre tensos significaba estar alertas. Pero no, hermano, escúchame. El Espíritu Santo no convierte tu vida en una cárcel de miedo. Satanás sí, porque el enemigo sabe que una mente agotada pierde fuerza espiritual. Una mente cansada deja de disfrutar oración. Una mente saturada empieza a vivir sobreviviendo y no viviendo. Pero hoy el cielo está rompiendo algo, porque Dios está levantando una generación que aprenderá a discernir desde intimidad y no desde paranoia. Una generación que no vivirá dominada por emociones intensas ni por pensamientos repetitivos. Una generación que volverá a la palabra, que volverá a la presencia, que volverá al equilibrio espiritual, porque hay demasiada gente buscando voces sobrenaturales mientras descuidan la Biblia abierta sobre la mesa. Y el Espíritu Santo jamás competirá contra el ruido que tú mismo alimentas diariamente. Óyeme bien, porque esto puede cambiar tu vida completamente. Hay momentos donde el enemigo no necesita hablarte mentira completa. Le basta con mantenerte confundido. Porque una persona confundida espiritualmente pierde dirección, pierde fuerza, pierde paz y lentamente pierde claridad sobre quién realmente es en Cristo. Por eso Satanás ataca tanto tu identidad, porque si logra hacerte sentir huérfano espiritualmente, empezarás a vivir buscando validación en pensamientos, señales y emociones. Pero cuando entiendes quién eres delante de Dios, muchas voces empiezan a perder poder automáticamente. Escúchame, hijo de Dios, tú no eres esclavo del miedo. Tú no eres esclavo de pensamientos oscuros. Tú no eres esclavo de condenación constante. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Escuchaste eso? Dominio propio. Eso significa que el Espíritu Santo no viene para quitarte estabilidad mental, sino para restaurarla. Y mientras hablo, esto siento en mi espíritu, que hay personas siendo liberadas de años de tormento interno. Porque llevabas demasiado tiempo creyendo que Dios estaba en cada pensamiento oscuro que pasaba por tu cabeza. Y hoy el Señor te está mostrando que muchas de esas voces nunca vinieron de Él. Mira bien esto porque es importante. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, lo primero que dijo fue: paz a vosotros. No dijo ansiedad a vosotros. No dijo confusión a vosotros. Dijo paz. Porque donde Cristo gobierna verdaderamente, la paz comienza a ocupar territorios internos. Y yo sé que habrá batallas, claro que sí. Habrá procesos difíciles. Habrá momentos de quebranto. Pero aún en medio del fuego, la voz de Dios produce una paz
que el enemigo jamás podrá falsificar completamente. Y escucha esto porque el Espíritu Santo me lo mostró mientras oraba. Hay personas que necesitan dejar de consultar tanto su emoción y comenzar a consultar más la palabra de Dios. Porque tus emociones cambian diariamente. Un día te sientes fuerte y otro día destruido. Pero la palabra permanece para siempre. Y mientras más llenes tu mente de escritura, más fácilmente detectarás voces extrañas. Porque el discernimiento no nace solamente de experiencias espirituales. Nace de conocer profundamente el corazón de Dios revelado en la Biblia. Familia, escúchame con atención. El enemigo tiene miedo de creyentes que conocen verdaderamente la voz del pastor, porque cuando conoces profundamente a Dios, el extraño empieza a perder influencia sobre ti. Ya no todo te mueve, ya no todo te sacude, ya no vives corriendo detrás de cada emoción intensa. Hay estabilidad, hay madurez, hay claridad. Y eso es lo que Dios está levantando ahora mismo. Yo sé que muchos llegaron aquí cansados. Algunos llegaron con la mente agotada. Otros llegaron llenos de miedo espiritual. Algunos incluso pensaban que estaban perdiéndose mentalmente porque no podían apagar pensamientos repetitivos. Pero escucha bien esto. El hecho de que estés luchando no significa que Dios te abandonó. El hecho de que estés cansado no significa que perdiste tu propósito. Y el hecho de que hayas escuchado voces equivocadas en el pasado no significa que ya no puedas aprender a discernir correctamente. Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios. Pedro aprendió después de equivocarse. Elías fue restaurado después del agotamiento. Y tú también vas a levantarte con más discernimiento que antes. Porque Dios usa incluso temporadas de confusión para enseñarte dependencia profunda de Él. Y quiero hablarle ahora mismo a esa persona que lleva tiempo sintiéndose culpable. Escúchame bien, el enemigo quiere que vivas avergonzado de tus errores espirituales. Quiere que pienses que ya no puedes escuchar claramente a Dios porque te confundiste antes. Pero escucha esto con atención. El Padre no desecha hijos porque estén aprendiendo. Él corrige, Él enseña, Él madura. Y si hoy estás aquí es porque todavía hay propósito sobre tu vida. Óyeme bien, hermano. Deja de entregarle autoridad espiritual a pensamientos que no producen vida. Deja de alimentar voces que solo producen miedo y agotamiento. Deja de llamar discernimiento a todo lo que roba tu paz. Y vuelve a la sencillez del Evangelio. Vuelve a la oración sincera. Vuelve a la Biblia abierta. Vuelve a la presencia de Dios sin máscaras ni paranoia espiritual. Porque mientras más cerca estés verdaderamente del Espíritu Santo, más claramente reconocerás lo que no viene de Él. Y siento esto tan fuerte ahora mismo. Hay cadenas mentales rompiéndose mientras escuchas estas palabras. Hay condenación cayendo. Hay miedo saliendo. Hay confusión perdiendo fuerza. Porque la verdad siempre expone la mentira. Y cuando la luz entra, las tinieblas ya no pueden esconderse. Ahora mismo quiero que cierres tus ojos un momento donde quiera que estés. En tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo. Y quiero que escuches esta oración no como palabras vacías, sino como una cobertura espiritual sobre tu mente y sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te entregamos toda voz que no viene de ti, toda confusión, todo miedo espiritual, toda condenación, todo pensamiento repetitivo que ha robado paz y claridad. Señor, rompe ahora mismo cadenas mentales que llevan años oprimiendo a tus hijos. Arranca toda mentira sembrada por el enemigo, toda voz de acusación, todo espíritu de tormento, todo orgullo disfrazado de discernimiento, y trae luz donde hubo oscuridad. Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu voz. Danos discernimiento limpio. Danos sensibilidad verdadera. Sana heridas que distorsionaron nuestra manera de escuchar. Sana rechazo. Sana miedo. Sana traumas espirituales. Y levanta dentro de nosotros una relación tan profunda contigo que el extraño ya no tenga autoridad sobre nuestra mente. Declaro paz sobre tu casa. Declaro paz sobre tus pensamientos. Declaro descanso sobre tus noches. Declaro claridad espiritual sobre tus decisiones. Declaro que la voz del pastor comenzará a sonar más fuerte que toda voz de miedo y condenación. Declaro que tus ojos espirituales se abren.
Declaro que tu mente se alinea con la verdad de Dios. Y escucha esto, porque no es casualidad que hayas permanecido hasta este momento. Dios no te trajo aquí para exigirte perfección. Dios te trajo para levantarte, para enseñarte, para devolverte claridad. Porque tú no naciste para vivir confundido. Tú naciste para caminar guiado por el Espíritu de verdad. Levántate otra vez. Vuelve a confiar. Vuelve a buscar a Dios sin miedo. Vuelve a descansar en su presencia. Porque el enemigo ya no gobernará tu mente con confusión. Porque Cristo no solamente quiere salvar tu alma, también quiere traer libertad a tu pensamiento. Y hoy, delante del cielo y delante de toda voz equivocada que intentó gobernar tu vida, declara conmigo estas palabras con fe, con autoridad y con convicción profunda. Yo me levanto para guardar mi casa. Y nunca olvides esto, familia: el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Familia, antes de terminar este mensaje, quiero hablarte ya no solamente como predicador, sino como alguien que también ha tenido que aprender a discernir la voz de Dios en medio de temporadas oscuras, en medio de noches donde la mente parecía un campo de batalla y donde el enemigo intentó hacerme creer que Dios estaba lejos. Escúchame bien, porque esto viene profundo dentro de mi espíritu. El discernimiento no es un lujo espiritual, es supervivencia. En estos tiempos no basta solamente con ir a la iglesia, no basta solamente con emocionarte en un servicio, no basta solamente con escuchar predicaciones de vez en cuando. Necesitas aprender a distinguir quién está hablando dentro de tu mente, porque hay voces que vienen para acercarte a Dios y hay voces que vienen para destruir lentamente tu paz, tu propósito y tu identidad. Y hoy el Espíritu Santo te está despertando, no para que vivas paranoico viendo demonios en cada esquina. No, escúchame bien. Dios no quiere hijos aterrados. Dios quiere hijos maduros, hijos que conozcan tan profundamente su presencia que puedan reconocer inmediatamente cuando algo no viene del cielo. Porque Satanás seguirá disfrazándose, seguirá intentando hablar a través del miedo, de la ansiedad, del orgullo y de heridas emocionales. Pero cuando un hijo de Dios aprende verdaderamente a discernir, el enemigo empieza a perder terreno. Óyeme bien, hermano. Hay personas que llevan años obedeciendo pensamientos que nunca vinieron de Dios. Pensamientos de fracaso, pensamientos de culpa, pensamientos de rechazo, pensamientos de que nunca serán suficientes. Y poco a poco esas voces construyeron fortalezas dentro de ellos. Pero hoy el Espíritu Santo está derribando mentiras antiguas. Porque tú no eres lo que la condenación dice que eres. Tú no eres el error que cometiste. Tú no eres el miedo que intentó paralizarte. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú eres escogido. Tú eres amado. Tú eres alguien por quien Cristo derramó sangre en la cruz. Y quiero que escuches esto con atención, porque siento algo fuerte ahora mismo. Hay personas que comenzaron este mensaje confundidas, pero lo van a terminar con claridad espiritual. Hay mentes que comenzaron agotadas, pero Dios está trayendo descanso. Hay corazones llenos de ruido y el Espíritu Santo está trayendo orden. Porque cuando la verdad entra, la mentira pierde fuerza. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda voz extraña que intentó gobernar tu vida empieza a perder autoridad desde hoy. Escúchame bien. Ya no seguirás tomando decisiones desde miedo. Ya no seguirás obedeciendo pensamientos obsesivos. Ya no seguirás creyendo que toda ansiedad es discernimiento espiritual. Porque ahora sabes algo poderoso. El Espíritu Santo produce verdad, paz, humildad y dirección clara. Satanás produce condenación, desesperación, orgullo y confusión. Y desde hoy tus ojos espirituales empiezan a abrirse con mayor claridad. Pero escucha esto, porque aquí está la clave de todo. El discernimiento no crece solamente escuchando mensajes como este. El discernimiento crece en intimidad diaria con Dios. Crece cuando abres la Biblia aunque no tengas ganas. Crece cuando oras aún en medio del cansancio. Crece cuando aprendes a quedarte quieto delante de Dios hasta que el ruido interno empieza a apagarse. Crece cuando decides llenar más tu mente de palabra que de ansiedad. Porque mientras más conoces al pastor, más fácilmente reconoces la voz del extraño. Y yo sé que algunos de ustedes llegaron hasta aquí sintiendo que habían fallado demasiado.
Tal vez te equivocaste siguiendo voces incorrectas. Tal vez tomaste decisiones desde heridas emocionales. Tal vez confundiste orgullo con discernimiento. Pero escúchame bien, familia, Dios no te está desechando. Él te está enseñando. Pedro también se equivocó. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. Elías pasó temporadas de agotamiento mental. Y aún así, Dios siguió usándolos. Porque el Padre no abandona hijos que están aprendiendo a caminar espiritualmente. Y siento decir esto fuerte dentro de mi espíritu. Hay personas aquí que necesitan dejar de pelear solos. Porque el enemigo ama el aislamiento. Ama que te encierres en tu mente. Ama que vivas callado, agotado y confundido. Pero hoy Dios está rompiendo ese aislamiento espiritual. Hoy Dios está levantando hombres y mujeres con discernimiento limpio, con paz verdadera y con autoridad espiritual sana. Ahora quiero pedirte algo con todo mi corazón. Si este mensaje habló contigo, si el Espíritu Santo te mostró áreas donde estabas confundido, si esta palabra abrió tus ojos espirituales, quiero que hagas dos cosas ahora mismo. Primero, escribe en los comentarios esta frase, gloria a Dios. Escríbelo con fe. Escríbelo como una declaración de que el Espíritu Santo está trayendo claridad a tu vida. Porque cuando tú declaras públicamente lo que Dios está haciendo dentro de ti, algo se fortalece espiritualmente. Y segundo, quiero que me escribas en los comentarios cuál de estas señales más confrontó tu vida. ¿Fue la condenación constante? ¿Fue la ansiedad espiritual? ¿Fue el orgullo disfrazado de discernimiento? ¿Fue el aislamiento? ¿Fue la obsesión mental? Quiero leerte. Quiero saber qué área Dios te mostró hoy, porque este mensaje no termina aquí. Hay una comunidad de personas siendo sanadas espiritualmente, aprendiendo a discernir correctamente y recuperando paz mental en Cristo. Y escucha esto antes de irte. No permitas que esta palabra se quede solamente como emoción momentánea. Vuelve a escucharla, medítala, ora sobre ella. Compártela con alguien que esté viviendo confundido espiritualmente. Porque hay demasiada gente dentro de la iglesia siendo destruida silenciosamente por voces equivocadas. Y Dios está levantando discernimiento en esta generación. Familia, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue trayendo verdad, pero necesitas acercarte más a Él que al ruido del mundo. Necesitas volver a la presencia, necesitas volver a la sencillez de buscar a Dios con un corazón limpio. Porque cuando el corazón se rinde verdaderamente al Señor, la voz del enemigo empieza a perder volumen. Y hoy yo declaro sobre tu vida algo poderoso. Declaro que recuperarás paz. Declaro que recuperarás claridad. Declaro que tu mente será guardada por el Espíritu Santo. Declaro que ya no vivirás esclavo de pensamientos oscuros ni de voces de condenación. Declaro que Dios está levantando dentro de ti discernimiento santo para este tiempo peligroso. Y mientras cierras este mensaje, recuerda esto profundamente dentro de tu corazón. No estás solo en esta batalla. Dios sigue contigo. Dios sigue hablándote. Dios sigue formando tu discernimiento. Y el mismo Espíritu Santo que comenzó la obra será fiel para perfeccionarla. Yo me levanto para guardar mi casa. Y nunca olvides esto, familia. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.